Hoy vamos a ver cómo analizar las redes de realimentación cuando tengo circuitos RLC, es decir, tengo impedancias. Ya no tengo solamente resistencias puras que no varían con la frecuencia, sino que ya tengo capacitores y inductancias que sí me varían con la frecuencia. Entonces vamos a primero repasar un poco lo que era impedancia. Impedancia la denotábamos con la letra Z mayúscula, ¿sí? Y es igual a una parte real que sería una resistencia pura más una parte imaginaria que la llamamos reactancia y la denotamos con la letra J, ¿sí? La J venía de los números complejos, ¿sí? Y si bien en los números complejos se denota con la letra I, nosotros le ponemos J para no confundirla con la corriente, ¿sí? Hablando de justamente electrónica. ¿Sí? Fíjense que la impedancia puede ser solamente resistiva o puramente reactiva, ¿sí? Y dentro de las reactivas tengo dos tipos de reactancia: la reactancia inductiva, que viene a ser la bobina, y la reactancia capacitiva, que sería el capacitor. La reactancia inductiva, ¿sí? la calculamos como JWL, ¿sí? Hablando de números complejos, o si tomamos Laplace como SL, ¿sí? Siendo W nuestra frecuencia angular igual a 2pi por la frecuencia, ¿sí? Fíjense que entonces la reactancia de la bobina depende de la frecuencia, y la reactancia capacitiva también, ¿sí? En Laplace es 1 sobre SC, ¿sí? O en función de JW es 1 sobre JWC o 1 sobre 2pi por frecuencia por el capacitor, ¿sí? Es decir, esto es lo que vale la reactancia capacitiva y la inductiva. ¿Cómo se representa esto? Y esto nos va a ayudar a comprender un poco más. Si tomamos el eje X como la resistencia pura, ¿sí? Para un lado resistencia positiva, como la que tomamos nosotros, y para el otro negativa, que vendría a ser la conductancia. Tenemos para arriba la parte imaginaria positiva, que corresponde a la bobina, la parte imaginaria negativa, que corresponde al capacitor. Entonces la impedancia vendría a ser el módulo que conforman, ¿sí? Las dos variables. Es decir, para un valor de resistencia pura y para un valor de, por ejemplo, reactancia inductiva, voy a tener un valor específico, ¿sí? De Z o de impedancia. Ahora, teníamos dos formas de representar los números complejos. Una era la forma polar, donde yo tengo un módulo y un ángulo. Para el caso de la bobina, voy a tener el módulo, ¿sí? Y un ángulo de 90 grados positivos, y el capacitor voy a tener el módulo, ¿sí? De la reactancia con un ángulo de menos 90 grados. Esto es siempre así. Ahora, su fórmula binómica lo voy a denotar como JXL, ¿sí? Para la bobina, y como menos JXC para el capacitor. La forma binómica me va a servir para realizar sumas y restas, y la forma polar cuando yo tengo que realizar multiplicación y división. Por ejemplo, si tengo un capacitor y una bobina en serie, me conviene usar la forma binómica, y si lo tengo en paralelo voy a usar ambas dos, porque recuerden que arriba se multiplica y abajo se suma. Ahora, para pasar de la forma binómica a polar, lo que tengo que hacer es realizar o obtener el módulo. Esto era con la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Aplicando la raíz, y ahí tengo el módulo. Y el ángulo es la parte imaginaria dividido la parte real, ¿sí? Y esto le aplicamos la tangente a la menos 1. Ahora, una aclaración para saber cuál es el JX, JXC o JXL. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para la bobina es hacer la multiplicación 2pi por la frecuencia en la que estamos trabajando por el valor de la inductancia, y para el capacitor es 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor, ¿sí? Y ahí tenemos el valor de XC
y solamente le agregamos la j y el menos para tenerlo en su forma binómica. Ahora, para pasarlo de polar a binómica, lo que tenemos que hacer es multiplicar el módulo por el coseno del ángulo. Con eso obtenemos la parte real. Y la parte imaginaria es el seno del ángulo multiplicado por el módulo. Ahora, recordando esto, vamos a los tipos de redes que podemos tener. Podemos tener redes en tipo L, ¿sí? Está hablando de los cuadripolos, tipo L, L para un lado, L para el otro, tipo T, ¿sí? O tipo pi. ¿Sí? Podemos tener otro tipo de redes más complicados, pero los más comunes son estas cuatro. Ejemplo básico, tengo una red tipo T, un capacitor, una bobina y otro capacitor, o sea, dos capacitores y una bobina. Suponiendo que mi red beta era B1 sobre B2, poniendo I1 a 0, vamos a empezar a analizar nuestro circuito. Ahora, como la corriente I1 es 0, quiere decir que este capacitor no va a estar involucrado, porque si no hay corriente no hay tensión, es decir, este capacitor como si no existiera. Entonces la tensión B1 va a ser igual a la corriente I2 por el capacitor C2, ¿sí? Y la tensión B2 va a ser igual a la corriente I2 multiplicada la suma de las dos reactancias. Ahora, si vamos a los números, yo tengo B1, ¿sí? Y 2 por la reactancia del capacitor, es decir, 1 sobre JWC2, y B2 es la corriente I2 por la suma de las dos reactancias, es decir, JWL1 más 1 sobre JWC2. Esto quiere decir que yo puedo directamente anular a I2. Ahora, si bien tengo una suma, no tengo los valores, así que simplemente voy a tratar de plantear en función de las bobinas y los capacitores. Es decir, no quiero tener un número específico, sino que la representación matemática de la red beta. Entonces, planteando abajo, ¿sí? JWL1 más 1 sobre JWC2, voy a realizar la suma de estos dos, ¿sí? Lo puedo hacer porque lo puedo tomar como fracciones, ¿sí? Abajo lo que puedo hacer es multiplicar las dos partes de abajo para denominador común, es decir, como acá no hay nada, lo tomo como un 1, 1 por JWC2 es JWC2, y entonces me queda JWL1, esto era producto cruzado, JWL1 por JWC2, me va a quedar JW al cuadrado, porque está dos veces, por L1 por C2, más, ¿sí? La multiplicación cruzada, es decir, 1 por 1, 1. Y me queda de esta forma la red beta. Ahora, si lo doy vuelta, es decir, este divisor lo pongo multiplicando, recuerden que si lo pongo como multiplicación, lo puedo dar vuelta, o sea, el JWC2 pasó arriba, ¿sí? Y esto quedó abajo, ¿sí? Y me cambió la división por multiplicación. Y esto me permite anular JWC2 con este JWC2 de arriba, y me queda esta red beta, ¿sí? Que es justamente una función, ¿sí? Porque JW es 2 pi por frecuencia, es decir, no va a haber un valor determinado, sino que la ganancia va a depender justamente de la frecuencia a la que esté trabajando. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso tengo una red tipo pi, tengo RLC. ¿Sí? Vamos a suponer que mi beta es I1 sobre I2, es decir que B1 la tomo a 0, o sea, la anulé. Para que se vea, si yo anulo acá, estoy poniendo en corto la bobina L1, por eso acá es que directamente la ignoré. Entonces, como I2 la tengo acá, lo que puedo hacer es tomar a I1 en función de I2,
es decir, lo puedo tomar como un divisor de corriente. Como sabemos que I2 viene por acá, baja por acá, ¿sí? Y baja por acá, ¿sí? En realidad va para el otro lado, lo podemos tomar como divisor de corriente. Es decir, que el divisor de corriente es I2 multiplicado 1 sobre JWC 1 arriba. ¿Se acuerdan que el divisor de corriente era al revés del divisor de tensión? Es decir, si quería saber el valor de R1, tomaba el opuesto arriba, es decir, 1 sobre JWC1, y abajo la suma de los dos, es decir, R1 más 1 sobre JWC1. Ahora esto me va a permitir anular I2, ¿sí? Y de vuelta me va a quedar solamente 1 sobre JWC1 sobre R1 más 1 sobre JWC1. Si sigo trabajando matemáticamente, acá puedo de vuelta hacer la suma de fracciones, ¿sí? Entonces me queda como denominador común JWC1, porque acá hay un 1, ¿sí? Y multiplicando cruzado es 1 R1 por JWC1, ¿sí? Lo tengo acá, JW R1 por C1, ¿sí? El orden no pasa nada, y de este lado es 1, ¿sí? Quedándome así la ecuación. Ahora, si yo lo doy vuelta para, en vez de expresarlo como división, como multiplicación, es decir, JWC1 pasa arriba y este término pasa abajo. Lo que me permite es de vuelta anular JWC1 acá, y me queda que beta es 1 sobre JW R1C1 más 1, o la ganancia, que es 1 sobre beta, es, dando vuelta a esto, JW R1C1 más 1. Es decir, depende de la frecuencia. Ahora fíjense que yo para simplificar no lo puse, pero me faltó un signo negativo, ¿sí? Y este signo negativo es porque en el divisor de corriente I1 va para el otro lado. Entonces acá iría menos I2 por todo esto. Entonces me quedaría menos I1 por JWR1 por C1 más 1, ¿sí? Esa sería mi red y mi ganancia de mi red beta. Y en definición, mi ganancia total de mi amplificador realimentado. Así que fíjense, agregar bobinas y capacitores a las redes de realimentación, en realidad en el análisis es lo mismo, lo único que me agrega un poquito de complejidad al trabajar con el JWC o JWL, ¿sí? Y aplicar o recordar algunas herramientas matemáticas como la suma de fracciones, ¿sí? Divisores de corriente, divisores de tensión y demás. Así que bueno, espero que les haya ayudado.